Lo que nos rodea podemos entenderlo desde diversas perspectivas según lo que se quiera analizar. La física, por ejemplo, analiza las propiedades de la materia y energía. La química estudia los elementos o compuestos y sus estructuras. Pero para nuestro análisis, en cambio, queremos evaluar a los entes, pero desde el punto de vista de su acción, de lo que hacen. Cuando reflexionamos sobre algún tema, lo consideramos y analizamos hasta establecer un juicio u opinión. El juicio es una representación mental de un objeto en el que se afirma o se niega algo de él. Desde el punto de vista de una proposición que afirma algo del sujeto, el juicio consta de 3 elementos: el sujeto, el verbo copulativo ser en tercera persona del presente del indicativo es, y el predicado. En el enunciado, por ejemplo, el cepillo es para cepillar. El sujeto, aquel de quien se afirma algo, es quien realiza la acción, en este caso, el cepillo. El predicado indica la acción que realiza el sujeto, que en este ejemplo es cepillar. Si revisamos ese enunciado, vemos que el verbo no es solo una unión entre sujeto y predicado, sino que hace que el ser del ente, lo que es el ente, se manifieste o se revele. Si decimos el cepillo es para cepillar, estamos expresando la razón de ser del cepillo. El predicado que nos indica lo que hace realmente un ente se caracteriza por explicitar su acción fundamental primaria o su razón de ser o su sentido y significado. Desde la perspectiva de la acción o del actuar del ente, nos interesa establecer lo que hace, pero desde su real o verdadera razón de ser o para qué se utiliza. Verdadero se refiere a que la proposición está en concordancia con la realidad. Por otro lado, la proposición planteada, en cambio, desde el punto de vista del predicado que dice algo del sujeto y no describe ninguna acción, como por ejemplo el cepillo es grande, más bien nos informa sobre alguna característica del sujeto. Palabras como grande, pequeño, blanco, no explican ninguna acción del sujeto. El hacer o actuar de un ente no puede explicarse con una característica. Cuando decimos el cepillo es blanco, blanco no es un hacer o una acción que pueda hacer el cepillo. Palabras como blanco, pequeño, etc., al ser términos de clasificación, no nos dicen nada respecto a la acción o lo que el ente hace. Entendemos lo que es un ente por las acciones que realiza, por el fin con el que lo utilizamos. Allí entendemos su razón de ser, su sentido o significado. Sentido y significado los usamos como sinónimos. Sin embargo, debido a que los términos sentido y significado también pueden utilizarse para explicar características de los entes, preferimos utilizar el término razón de ser o existir. La razón de ser o existir de un ente expresa el real significado que un ente nos ofrece. Por ejemplo, según su uso, la razón de ser de un lapicero es la de ser un útil para que podamos escribir. Sin embargo, si alguien recibe un lapicero como recuerdo de la graduación de uno de sus hijos de la universidad, el significado será diferente al uso. Ahora pensemos lo que sucede en un proceso. Cuando procesamos algo, utilizamos algún medio que permita nuestro actuar o hacer. Por ejemplo, para pulir algo podemos utilizar una lija. Un medio es algo que utilizamos para alcanzar un determinado fin. Esos medios, de acuerdo con el para qué los utilizamos, nos señalan su sentido, significado o su razón de ser dentro del proceso que estamos realizando. Esos medios pueden ser cosas, instrumentos, productos, información, ideas, entre otros. Con ellos se transforma, delinea, cambia, afecta o se genera cualquier otro efecto que el medio o herramienta en su acción puedan producir en donde actúan. En la fabricación, los medios de producción son las herramientas y máquinas para producir algo.
A las herramientas también podemos entenderlas en general como útiles, desde la perspectiva de que sirven para un fin y que las utilizamos para realizar tareas específicas. El estudiante cuenta con sus útiles escolares. En la oficina se cuenta con los útiles de oficina. El jardinero utiliza sus útiles de jardinería. Para la fabricación de jabón, por ejemplo, los medios de producción que se utilizarían son una balanza para pesar las materias primas, una mezcladora para mezclarlas, moldes para el secado y la empacadora para procesar el producto, entre otros. Las acciones que se realicen para llevar a cabo una obra o fabricar un producto son procesos que buscan alcanzar un objetivo que es el que guía la obra. En nuestro ejemplo, el objetivo es obtener el jabón como producto final. El objetivo final del proyecto, expresado como la obra lista o el proceso terminado, es lo que realmente domina las diferentes tareas y es el marco de referencia para la acción. No son los medios, sino el objetivo. La obra finalizada, que tiene que ser producida, es la que realmente nos guía. Esto es, en nuestro ejemplo, el jabón fabricado y listo. Durante un proceso, las herramientas o medios remiten lo que procesan de un medio a otro. En el caso de la fabricación de jabón, la mezcladora remitirá el producto obtenido a los moldes. De los moldes irá a la empacadora y así sucesivamente. Al final, cuando la obra está lista, ya no se remite a ningún medio o útil, sino que se remite a lo que es su razón de ser primordial. Esta es una remisión completamente diferente. Ahora la obra lista se dirige al ser humano que la necesita o utilizará en su búsqueda de bienestar. Esta remisión ya no está relacionada con la producción de algo, sino con el objetivo o propósito con el que este producto será utilizado por el ser humano. El propósito del jabón podría ser cuidar y proteger la piel del que lo utiliza. La razón de ser primordial o la razón de existir del producto es para satisfacer un requerimiento humano. Nos indica lo que hace el producto para la persona que lo utiliza, su uso, su beneficio y cómo actúa. Fabricar un jabón con determinadas características es el objetivo del proceso. Este jabón, al ser utilizado, demostrará para qué lo utilizará el ser humano o su razón de ser primordial. Toda actividad o proceso tiene un objetivo orientado a crear algo, un resultado o producto, con el propósito de que éste sea utilizado según una razón de ser primordial.